Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Vladimir Ruiz. Vladimir, ¿cómo estás? Hola, muy buen día a todos. Muy bien, excelente. ¿Y ustedes? Qué bueno, muy bien también. Oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues para comenzar esta entrevista, quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué mejor que tú que nos cuentes un poco más de ti, Vladimir? ¿Quién eres? ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería? Y bueno, también quisiera aprovechar para preguntarte, digo, estudias ingeniería, ¿no? Muchas veces pasa que alguien estudia algo y no necesariamente termina dedicando su vida a eso. ¿Hubo algo que durante este periodo también te ha hecho decir: yo voy a dedicarme a esto y voy a contribuir pues a este sector en particular? Gracias. No, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que desde muy niño siempre he sido muy curioso. De hecho, me recuerdo que mi papá me regaló un radio de estos de bulbos y bueno, pues yo los desconectaba y decía, bueno, pues ¿por qué? ¿Por cómo funciona, no? Entonces yo siempre buscaba el aprender de las cosas, ¿no? Incluso conforme me fui desarrollando, las matemáticas realmente no me gustaban tanto, o sea, realmente se me hacían muy aburridas, pero en el momento que descubrí que esas podían ser una herramienta para entender pues cómo funcionaban las cosas, pues me empecé a apasionar, ¿no? Realmente mi carrera profesional fue un poquito, digamos, abrupta, o más que se tuvo que cortar por algunos temas familiares, y bueno, pues me dediqué al trabajo, ¿no? Realmente me apasiona un poco el mundo de la computación, entonces antes de terminar la universidad, la dejé trunca básicamente. Pues bueno, de alguna forma quise regresar porque de alguna forma estuve trabajando en la parte de ingenierías nucleares, básicamente desarrollando videos por ahí del 1995, empezaba a hacer algunas animaciones que todavía no eran tan frecuentes como lo es ahora. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho este tema de la computación, pero sobre todo entender de las cosas, entender el cómo podíamos generar un impacto, un cambio. Y esto siempre ha sido mi naturaleza, una naturaleza creativa, de descubrimiento. Y pues básicamente llegó un punto en el que dije, oye, yo quiero más y quiero avanzar más. En el tema de nuclear, pues me apasionó mucho. Estuve ahí casi 6 años trabajando, elaborando videos, digamos, haciendo material e incluso haciendo servicios digamos, con un detector Geiger, por ejemplo, ir a medir que si había niveles de radiación o no. Eran cosas que me apasionaban, pero quería avanzar, ¿no? Llegó un punto en el que estuve trabajando en otra industria y luego, pues sí, llegó un punto en mi vida que dije, quiero ser ingeniero, ¿no? Quiero dedicarme a esto. Las matemáticas, pues me empezaron a gustar en el grado de que quería causar un impacto. Sí, yo creo que fue un punto importante dedicarme al tema de renovables, sobre todo porque estuve trabajando en una industria farmacéutica, y muchos de los valores que se inculcan, yo no los veía reflejados, ¿sabes? Realmente lo veía mucho de negocio. Yo me encargaba de especificar precios a nivel nacional de los medicamentos, y muchas veces era pues bueno, no sé, ver por el bien de la empresa, y a veces decía, bueno, podemos ayudar a la gente, ¿no? Podemos hacer más, ¿no? Y las utilidades dan, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Y mucho mi trabajo, pues, era venderlo al precio más caro posible. Entonces, no sé, llegó un momento en el que dije, no, esto no es lo mío. Yo sentía que hacía algo bien por las personas, por la calidad de vida de las personas, pero no era lo mío. Entonces decidí entrar al tema renovable, sobre todo por mi familia, sobre todo por dejar un mundo mejor. Y bueno, pues fue lo que me impulsó a estudiar ingeniería en energía, energías como tal. Esa es en la Universidad Autónoma Metropolitana. De allí, pues uno se puede especializar. Yo escogí eficiencia energética, pues bueno, mi servicio social lo hice en la parte solar, que era muy nuevo por ahí del 2010, y había algunos sistemas fotovoltaicos por ahí del 2006, 2008, digamos, y energía off-grid, que ha habido desde hace muchos años, incluso más de 35 años que hay de aplicaciones en México. Y bueno, pues fue como empecé, ¿no? Básicamente, ¿no? Un poquito platicando de mí, ¿no? De cómo entré a esto, ¿no? Qué interesante, Vladimir, bastante diversa, ¿no? Es una historia, pues que a veces pensaríamos poco común, pero como dice David, pasa mucho, ¿no? Que estudiamos algo y al final tal vez nos dedicamos en otra cosa, pero qué interesante. Tengo entendido que tú recibiste la medalla al mérito universitario y ganaste el premio de ingeniería en la Ciudad de México. Platícanos un poco qué significó para ti, qué repercusiones sentiste que tuvo como en tus siguientes pasos. Claro, pues mira, este premio pues realmente
iba un día en el metro, camino a casa y vi un cartelón ahí en el metro, ¿no? Y dije, mira, yo quiero participar. Y realmente empecé a leer las bases, pero algo que me motivó a entrar, porque bueno, pues pudo haber sido carteles y concursos, hay muchos, ¿no? Pero realmente algo que me motivó fue esta congruencia conmigo mismo, decir, bueno, yo esto que estoy haciendo, el tema de reconocer que hay digamos, un estilo de vida en la humanidad que, pues bueno, hay que reconocer que puede ser no de la manera más sostenible posible, ¿no? Entonces yo empecé a tener esta crisis un poco existencial de decir, oye, pues, ok, está bien generar dinero, está bien generar, pues, calidad de vida aceptable, pero así como estamos trabajando no se está logrando, ¿no? Entonces decía, bueno, pues podemos trabajar en algo, generar algo que genere un beneficio e incluso, pues no afectar a generaciones futuras, ¿no? Y fue algo que me permitió, pues, darme las ganas de decir, bueno, pues vamos a arriesgarme, no tanto por el premio mismo, sino era para comunicar y mostrar qué era lo que desde mi perspectiva, pues podía funcionar al país como una ayuda, que es el tema, pues digamos, energético. Yo decía, pues la parte de electricidad es un tema que podemos depender. Obviamente un gran porcentaje en México, incluso de generación eléctrica, se genera con combustibles fósiles, pero decía, bueno, pues si hay un sol disponible, el sol tiene 4.500 millones de años, y la humanidad pues no tiene tantos, ¿no? Tiene pocos millones. Para la Tierra, pues somos ahí un sueño, ¿no? Pues sí, unos sueños ahí de personas, ¿no? Que estamos consumiendo sus recursos y decía, bueno, pues el sol nos puede proveer la energía, pues plena, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Se habla incluso de 8.000 veces que produce más energía por año que todo lo que estamos consumiendo actualmente, ¿no? Y bueno, fue el motor, fue el motor. Yo estaba elaborando un servicio social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo estaban desarrollando un sistema fotovoltaico, una licitación. Yo participé ahí, pues un poco como practicante, como, pues digo, no estuve a cargo del proyecto, pero básicamente estaba involucrado en revisar la ingeniería, la supervisión, un poco la motivación. Me dedicaba a dar cursos, por ejemplo, algo que me motivó, dar cursos a los estudiantes, por ejemplo, un poco como evangelizar, ¿no? Decir, oye, pues esto de la energía solar, pues es muy atractiva, ¿no? Puedes obtener energía del sol, puedes reducir tu huella de carbono. En aquellos años incluso se hablaba que los paneles, el costo energético por, pues producirlos, pues bueno, pues se generaba CO2, ¿no? Decía, pues entonces no son tan sustentables, ¿no? Pero bueno, ya en aquellos entonces había que demostrar, bueno, pues toda la energía que te produce, si hay un impacto, digamos, inicial. Y bueno, pues era toda esta emoción que traté de mezclar allí en este documento y bueno, pues afortunadamente les gustó. Y bueno, pues sí, salí nominado y al final pues me fui reconocido, ¿no? Con estos trabajos, ¿no? Que pude plasmar en esta información, ¿no? Había que explicar la motivación, el por qué estaba ahí, por qué era, digamos, qué impacto tenía y bueno, pues yo estaba muy claro en ese sentido. Perfecto. Oye, Vladimir, has mencionado algunas cosas y quiero tomar dos puntos. El primer punto es que queda muy claro en tu narrativa, pues justo esto de apoyar, de hacer algo más allá, de que los proyectos en verdad tengan impacto. Y por otro lado, también lo acabas de mencionar en un inicio, ¿no? La parte de que tú estás haciendo esto también porque te gustaría dejar un mejor planeta para tu familia. ¿Cómo integras todo esto? Me imagino que es parte de la motivación también del día a día profesional, pero ¿cómo lo integras? Además de pues tus actividades diarias, no sé si tratas también de comunicar esto, pues más allá de ti, ¿no? Sino también a los equipos con los que trabajas, a la compañía, en el entorno en el que te desenvuelves. Claro, gracias. No, bueno, pues yo cuando estuve en otras industrias, pues bueno, había esta visión, esta misión, pero al final pues se traducía un poco como en generar dinero, ¿no? Generar beneficio a cierto sector de la población y bueno, si yo era parte de ella, pues qué padre, ¿no? Pero si no lo era, pues a lo mejor decía, oye, pues qué desventaja estamos. ¿Cómo lo integro? Pues es difícil, pero yo de alguna forma es generar esta honestidad, esta autenticidad porque yo este discurso que hago es porque lo vivo. Yo, no sé, en algún día yo salí de una junta en una industria farmacéutica, sin hablar, espero no hablar mal de empresas, en las que se estaba fabricando un medicamento que era la única empresa que lo fabricaba en ese momento en México, ¿no? Y decía, no, ¿sabes qué? La vamos a dejar de fabricar porque pues nos daña mucho un aparato. Y yo decía, oye, pero es que se paga, ¿sabes? ¿Por qué no fabricarla si la gente la necesita? Y no, es que pues es muy costoso, ¿no? Y yo ese día salí, oye, esto no estoy siendo congruente
congruente, ¿no? Yo vine enamorado un poco de que, mira, estoy en el sector farmacéutico, me va bien, veo por las personas, a veces fabricamos un medicamento que pues salvaba vidas, ¿no? Y me tocó ver a familias que a lo mejor no había por X o Y circunstancias, porque eso nos pasó alguna vez, y que nos tocaban la puerta al laboratorio, ¿no? Y me decían, es que mira, no me entregan el medicamento y lo necesito para mi familia, y bueno, que se lo pudiéramos dar o facilitar, y era algo que me causaba esa emoción. Y el día que no fue así, que no hubo esa congruencia con los valores, es decir, de lo que uno desea, cómo generar esta visión, esta misión, este deseo por generar un impacto positivo que no sea real en el día a día, porque no necesariamente se quieren hacer grandes inversiones, se pueden hacer cambios mínimos, no sé, por ejemplo, aquí ya con mi familia, oye, pues ya no hay que usar pilas desechables, ¿no? Vamos a gastar un poquito más en recargables, ¿no? Incluso pues puede ser a la larga más beneficioso, ¿no? Y son acciones, básicamente lo podría redefinir en ser auténtico, ser verdadero, ser congruente con uno mismo, reconocer tus propias motivaciones, incluso también establecer tus propios límites, ¿no? Reconocer que hay veces que no está en tus manos hacer el cambio idealista de todo, ¿no? Reconocer, oye, dentro de mi área, este es mi límite, mi área de responsabilidad, y bueno, pues lo que esté en mi responsabilidad, pues lo trataré de defender, de reconocer, e incluso reconocer la responsabilidad de otras áreas y trabajar en este común acuerdo, ¿no? En la construcción de una visión compartida, que son los aspectos que creo que es como yo lo vivo, ¿no? Reconocer las diferentes áreas, reconocer sus áreas de responsabilidad, entablar en este proceso de que somos un todo, y bueno, pues sí, hay que establecer límites, hay que también saber recibir, hay que también saber comunicar, este tema de la escucha activa, sobre todo de las necesidades, estos entendimientos, y la construcción, sobre todo de una visión. Yo lo resumiría como una construcción de una visión compartida, es como yo trato de representar estos valores que yo tengo. Está súper bien, Vladimir. Oye, y bueno, ya ahorita nos mencionaste bastantes, pues, recomendaciones, cómo es tu visión, como, pues sí, pequeños tips, vaya, de cómo ves todo el mundo y demás. Y hablando un poquito de tu trayectoria ya en la industria, ¿no? Ya nos contaste un poquito de que, pues, te enamoró el lado solar, ¿no? Y todo esto. ¿Cuál dirías, además de esto que ya nos comentaste, que ha sido tu mayor aprendizaje dentro de esta industria, ¿no? De solar. Bueno, mira, dentro de esta industria, pues ha sido el reconocer, puede haber un tema ahí, palabras como greenwashing o temas de haces algo pues para justificarte o engañarte a ti mismo, se pueda dar este tema, pero cuando tú haces algo honesto, cuando ves las implicaciones, cuando haces este cambio en tu estilo de vida, es algo que es lo que me ha causado este impacto, ¿no? Algo por el cual llevo ya 11 años en la empresa que estoy ahora, es porque además de tener estos valores, pues los viven, los reflejan, o sea, la gente lo trata de representar, y no necesariamente se trata de hacer grandes inversiones, es simplemente cambio de hábitos, por ejemplo, ¿no? Y esta parte de aprendizaje, de querer trabajar con mis ideales y poder involucrar a otras personas, el aprendizaje que yo pues es aprender de las personas, porque muchos tienen muchos ideales, muchas visiones, y esta energía te contagia, ¿no? Y de alguna forma hay que encauzarlo a un bien común, y creo que todos pues queremos estar bien, ¿no? Entonces, de alguna forma, también reconocer que cómo estamos trabajando, cómo estamos consumiendo, cómo estamos, digamos, obteniendo la energía o desechando, bueno, pues estos pequeños cambios pues puedan hacer un impacto importante hacia largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente es conocer a más personas, es algo como vivir esta sinergia grupal, es algo que me ha motivado, ¿no? Es cosas que he aprendido, ¿no? Que mucho de la gente, pues sí habrá cosas de maldad, cosas de muy cegadas al dinero, a la economía, mucha negatividad, pero también por otro lado hay una parte muy positiva, ¿no? Este deseo, de impulso de sí, quiero hacer las cosas bien, vamos a cambiar, ¿no? Entonces esa parte es lo que he aprendido mucho de esta industria, ¿no? Es luchar contra esta transición, esta revolución que estamos viviendo, pues me siento pues como parte de esta revolución, ¿no? Este cambio que necesita el planeta, y pues bueno, me siento positivo en este sentido, ¿no? Oye, Vladimir, ahorita que mencionas justo pues todos estos temas, creo que te ha tocado ver pues seguramente muchísimos temas de cómo ha evolucionado, ¿no? Prácticamente todo el sector, toda la industria, teniendo en consideración que pues ese sector es bastante dinámico, ¿no? Por diferentes cuestiones regulatorias, económicas, de tecnología.
Claro. Desde tu opinión, ¿cómo has visto evolucionar el tema de la colaboración entre privados, universidades y gobiernos en industria solar? ¿Qué ves de ese lado? Y por otro lado también, además de cómo ha evolucionado, ¿cómo ves la posición en la cual estamos ahora, ¿no? Tomando en consideración de que pues es un sector sumamente transversal. Claro. No, bueno, en este escenario donde hay diferentes actores con diferentes motivaciones, con diferentes objetivos, aún así se ha logrado este entendimiento porque, digamos, yo le llamo un mercado natural de la energía solar. Sí hay algunos incentivos muy importantes, por ejemplo, el net metering 1 a 1, esta medición la verdad es que es un incentivo que ha permitido el desarrollo de la generación distribuida. En el tema utility, bueno, pues se ha venido desarrollando. Pero hablando al menos de mi experiencia, por ejemplo, desde el 2006, que hay los primeros sistemas, que aunque yo no sabía dimensionarlos, pero sabía que existían, ya más que nada más formalmente en la universidad desde el 2009, 2010, que se empiezan a hacer los primeros sistemas fotovoltaicos. Al principio la academia y personal altamente capacitado era quien desarrollaba muchos de estos proyectos, porque tenía todo este expertise tecnológico. La parte de gobierno, pues de alguna forma lo venía entendiendo, lo venía desarrollando, un poco como copiando, ¿no? Decían, bueno, si lo están haciendo en otros países, a lo mejor nosotros lo podemos impulsar, pero se respaldaban mucho en la academia. Entonces, a principios de año, mucho de la gente que vendía solar, pues era muy entrenado, muy capacitado, las universidades muy involucradas, y el sector privado, pues entendiendo cómo hacer negocio en este sentido. Sin embargo, pues el mercado, la necesidad, sobre todo el esquema de incentivo hizo que se formase un mercado natural, no tanto pues con incentivos fuertes, gubernamentales, sino pues se fue desarrollando. Entonces, pese a las políticas, pese a los cambios que ha habido, pues se ha venido manteniendo, ¿no? Ha sido una necesidad del país, los costos de energía se han venido incrementando, aunque el gobierno quisiera ponerlos estables o constantes. Pues no se puede, ¿no? El petróleo, pues invariablemente se va a terminar, ¿no? Al menos el petróleo sencillo, ¿no? Cada vez va a ser más complicado extraer ese petróleo que está cada vez más profundo y va a ser más costoso, ¿no? Entonces, el hecho de que el solar se volvió un tema rentable, yo me acuerdo que veíamos estas gráficas que, mira, el costo del petróleo está aquí, la electricidad está aquí y el solar está hasta acá, ¿no? Y decías, oye, pero en 15, 20 años a lo mejor lo recuperas, ¿no? Y ahora, pues ya prácticamente estamos en este punto de quiebre, ¿no? Donde el costo, digamos, del petróleo y el costo hacia abajo de la parte solar, pues ya cruzamos ese punto, ¿no? Al día de hoy ya las partes solar puede ser más económico. Entonces, ha habido ese entendimiento. Yo creo que todos, incluso el gobierno, la industria, han estado trabajando y desarrollando en un mercado que a lo mejor no lo han regulado como uno quisiera. A veces me acuerdo que decían, oye, hay que hacerle financiamiento. El financiamiento es la clave para que se potencialice el tema de solar. Pero yo decía, bueno, en Estados Unidos todo el mundo compra su casa, coche a crédito, es lo más normal, todo lo busca un leasing, todo lo busca un crédito. Pero en México, al menos en solar, no lo veíamos así, ¿no? La verdad, gente que daba el crédito suele ser muy caro en México. Entonces, este beneficio, decías, bueno, pues ¿por qué se lo doy mejor a un banco, ¿no? Mejor yo me quedo la utilidad completa. Entonces, el vender sistemas solares completos ha sido un negocio atractivo porque la rentabilidad se lo quedan las personas. Y bueno, pues sí, ha sido un desarrollo que hay áreas de oportunidad. Pero ha habido, digamos, este desarrollo natural, ¿no? De alguna forma, yo espero que no vayan en contra las nuevas políticas o estos políticos en contra total de las renovables. Hay mucha presión del mundo que hará que esto no suceda, ¿no? Habrá este freno, incluso de la misma sociedad que demandará, pues, ser más consciente, utilizar estas energías más, pues, más sostenibles en ese sentido, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, el empuje global y se vuelven competitivas naturalmente y demás, es como difícil que no siga sucediendo, ¿no? Obviamente será distintos ritmos en todos lados, pero va a seguir pasando. Claro. Oye, y entiendo que has colaborado bastante en temas de generación distribuida. ¿Tú cómo ves en México el tema de generación distribuida a futuro, ¿no? Y más allá de México, tal vez en la región, Centroamérica. Claro, pues mira, la generación distribuida pues es una, digamos, masificación, es dotar a esta autonomía, esta resiliencia energética a las personas, es decir, podemos generar energía centralizada. Yo también tuve la oportunidad de estar en grandes plantas en el mercado este de utility, tuve la oportunidad de entrarme a este negocio. Yo por mis convicciones, y ese es un tema personal, no digo que estén mal, no estoy en contra de los grandes parques, pero en mi concepción decía, bueno, si generamos grandes volúmenes de energía en un punto,
Y bueno, si uno ve el análisis de cuánta energía se produce y cuánta energía consume el país, pues hay una pérdida ahí del 40, incluso 50 o 60%. Y yo decía, bueno, es que esto no es lógico, ¿no? Decía, ¿por qué producir grandes volúmenes de energía si se va a perder en las líneas de transmisión, de rectificación, de subestaciones de subdistribución, suministro? Y decía, bueno, pues si hay un techo disponible, pues ¿por qué no produces tu propia energía, no? ¿Por qué no te das esta independencia, sino económica, independencia energética, ¿no? Incluso ayudar al país en pues la verdad, hay un rezago en la materia de transmisión, de generación de energía, y yo decía, bueno, pues podemos colaborar. Hacia futuro, definitivamente esta necesidad de tener energía, ya sea limpia o fósil, necesitamos estas redes de transmisión. Entonces, la generación distribuida puede ayudar. Hay un tema que siempre ha sido que es la generación intermitente, ¿no? Que de repente si hay sol, pues hay producción, si no hay sol, pues no lo hay, y dirán un sistema estable en el que tienen que garantizar una frecuencia, en especial una frecuencia, pero también digamos un voltaje estable. Y bueno, pues si de repente tienes mucho sol, pues hay mucha energía, y si de repente, y el consumo pues está de un lado. Si baja el sol, oye, pues ¿cómo lo compenso de instantáneo, no? Entonces sí darle esta estabilidad. Yo sí veo la necesidad de estos temas de almacenaje, por ejemplo, que puedan ayudar a compensar el tema de movilidad eléctrica, que no solo sea un consumible, o sea, un consumidor, sino que también incluso pueda aportar energía a la casa, a la red, para darle esta estabilidad. En general, la generación distribuida por esta, digamos, pues intermitencia que pueda generar en la interconexión, pues ya se habla, en muchos países hay cuando la generación distribuida alcanza el 5% de la matriz energética de ese lugar o del país, pues ya los incentivos pues ya no hacen sentido, ya no necesitamos promoverlo tanto. De alguna forma hay que tratar de regularlo. Eso pueda pensarse un freno en la industria, pero la realidad de las cosas es que hay que darle sí realmente estabilidad a la red. Entonces puede hacer que desaparezca estos incentivos y que pueda ser un freno. Incluso ya se habla en las siguientes disposiciones administrativas en materia digamos, de sistemas fotovoltaicos interconectados o sistemas renovables, de exigirle a la industria que por cada kilowatt hora instale bancos de baterías para que no todo se vaya a la red. Entonces, hacia un escenario yo veo un futuro, digamos, de negocio real, factible, una necesidad real. Tenemos muchos millones de mexicanos que carecemos de energía o una calidad pues aceptable, o sea, moderadamente aceptable, ¿no? Lamentablemente podrá decirse feo, oye, pues yo tengo la capacidad para darle energía a esta colonia, pero si me viene un tianguis ambulante y se roba la electricidad, oye, pues, pues también hay temas, ¿no? Del lado de la comisión, ¿no? Hay temas en la que el solar pueda generar afectaciones y entonces ese trabajo de las renovables pueden tener un impacto positivo, la sociedad lo demanda, el costo de los energéticos no se espera que vayan a ir hacia en caída, o sea, se espera que van hacia la alza, con lo que le dotará de elementos y del motor suficiente para generar este mercado, ¿no? De generación distribuida. Oye, Vladimir, entrando también un poco más, pues estos temas de generación distribuida, en tu opinión, ¿cuál es el papel de la generación distribuida para lograr pues una transición energética? Y déjame agregar la palabra justa. Y por otro lado, ahorita que mencionabas el tema de pues, los incentivos que existen, ¿no? Y que probablemente dejen de hacer un poco de sentido cuando esta modalidad de generación pues represente ya un 5% de la matriz. ¿Ves por ahí algún desafío? ¿Cuál es tu visión para poder llegar pues a ese punto y en dónde estamos más o menos ahorita? Claro, ahorita los números no los he checado del año pasado, una disculpa, pero los últimos que tengo a la mano eran como de 1.4%. Si consideramos las grandes utilities, creo que sí ya superamos el 5%. Sin embargo, en generación distribuida todavía, pues yo considero que hay algunos años en los que quizás no haga sentido este reajuste. Pueda ser un modelo difícil para las empresas o personas aceptar, pues siempre un cambio causa esta volatilidad, esta incertidumbre. Sin embargo, pues dotará de la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio, utilizar baterías, por ejemplo, sistemas de almacenaje. Ya lo hemos visto pues, con estos cortes, ¿no? de energía que se vive en el norte del país, sobre todo en verano, cuando hay una demanda de electricidad. Y bueno, pues el hecho de tener tú tu propia energía, poderla generar y poderla almacenar, pues
pues le dará esta certeza, digamos, a estos modelos, ¿no? Son cambios que se puedan estar viviendo, pero pues la solución de alguna forma es tratar de reconocer una matriz de energética, digamos, integrada, la conectividad, digamos, el hecho de no depender de una sola fuente de energía. Yo estoy mucho en este tema de solar, pero y la verdad, mi sueño no sería que el 100% sea energía solar. Tenemos que depender de otras energías. Puede estar la hidro, puede estar incluso maremotriz, puede estar eólico, distintas fuentes de energía para dotar las diferentes necesidades que requiere el país. Hay energía base, que es todo digamos, pues, o sea, está el punto de consumo base. Entonces habrá sistemas de energía de generación que son constantes, que son estables, que no necesitan estarse prendiendo y apagando. Habrá otras que son como estacionales y hay otras que son como picos. Entonces habrá diferentes fuentes de energía, pues para dotar de esta resiliencia energética, ¿no? Entonces la generación distribuida juega un rol importante para cubrir estos puntos, estas áreas de debilidad que el país pueda estar requiriendo en los próximos años, ¿no? Y hablando, pues concretamente, no sé, llego a la casa, quiero cargar mi auto eléctrico, todos van a querer hacer lo mismo. Bueno, pues a lo mejor no hay demanda suficiente, ¿no? Va a haber apagones. Bueno, pero si almacenaste esa energía porque no estuviste en la casa, entonces con sol generaste esa energía, se almacenó en las baterías, llegas en la noche, puedes cargar tu vehículo con esa carga de energía, ¿no? Entonces mueves cargas y entonces no creas esta afectación a la red, ¿no? Entonces podemos estar ayudando al país para que este desarrollo se dé, digamos, de manera más sostenible, ¿no? Sí, todo esto que mencionas me hace pensar mucho en cómo, pues ya se dice que la transición energética no se tiene que pensar como ya ponemos renovables y ya estamos, ¿no? Sino es una transición de comportamientos, una transición de cómo vemos nuestro consumo, ¿no? Como dices, y pues sí, es un mix energético. Entonces, bueno, a mí como que me emociona mucho ver cómo se van a ir acomodando estas cosas, ¿no? O sea, yo sí creo mucho en el ingenio y en que podemos resolver cosas muy complejas. O sea, bueno, la red eléctrica y todo ya es muy complejo y esto pues le añade complejidad, pero hay tantas maneras de solucionarlo, ¿no? Ya nos mencionaste algunos de los temas que ves pues son desafiantes y demás, pero ¿qué más ves en México que nos detiene, ¿no? O sea, bueno, está como un poco el lado político, tenemos que ver qué pasa en los siguientes 4 meses o lo que sea, pero ¿cuáles dirías tú que son, no sé, los 3 desafíos más grandes que tenemos como país para ir logrando esta transición? Claro, pues mira, cada vez es menos dentro de los desafíos. El principal es el interés por las personas, por reconocer, digamos, que estamos en una transición a fuerzas o deseada o consensada. Estamos ya viviendo esa transición. Estamos viviendo apagones, estamos viviendo inflaciones, estamos viviendo situaciones conflictivas que de alguna forma la necesidad o el deseo de reducir sus costos incluso, o sea, decir, bueno, como ya es competitiva el solar, pues bueno, pues puedes optar por paneles, pero el costo ideológico de las personas, este interés honesto o esta congruencia que le quieren dar en su vida de decir, bueno, sí, no solamente es poner paneles solares, es que es todo un cambio, o sea, y este es el reto principal para mí, el gran desafío, el que las personas realmente hagan conciencia que pues no son renovables solo porque pusieron un panel, o sea, si siguen consumiendo mucho más, ¿no? Tienen que hacer eficiencia energética, tienen que hacer cambios en su estilo de consumo, en sus hábitos, y entonces ese es el mayor desafío, que las personas entremos en razón de que qué tanto impacto estamos generando en nuestro actual estilo de vida, ¿no? O sea, realmente el planeta nos da los recursos suficientes, la economía, nuestra economía incluso del país o en economía personal me da para mantener ese estilo de vida de los próximos 20, 100 años. O sea, se piensa en el ahora, ¿no? No tanto en el después. Y la otra, pues sí, son este incentivo, desafío. El desafío tecnológico, pues habrá esta creatividad. Yo me he emocionado mucho con proyectos que he visto con solar, por ejemplo, híbridos, y con híbridos me refiero a que me ha tocado ver en campos, por ejemplo, menonitas, donde siembran la nuez y ellos necesitan pues el agua y el agua es otro de los roles importantes, es un gran de los desafíos, cómo la electricidad puede ayudar digamos, a generar esta agua. Ahorita como lo hacen es desalinizando, pero bueno, hablando de este tema del agua, de cómo utilizarlo, decía un menonita, oye, pues yo quiero regar en la noche para
pues para que el agua no se me evapore y además, de acuerdo a mi proceso, es mejor. Pero además necesito darle nitrógeno. ¿Qué hago? Compro nitrógeno que se vino de fuentes fósiles y decía, bueno, pues hay lombrices que generan en su desecho, pues este alto contenido de nitrógeno. Dice, yo lo puedo recolectar. Y entonces él hizo un sistema en el que tenía un tanque elevado de agua que casi no lo usaba. En el día, con energía eléctrica excedente, generaba energía para almacenar el agua pues sí, en un tinaco elevado. En la noche regaba. Con esta caída de agua generaba electricidad para algo de iluminación muy básico, o sea, era algo básico. Y además durante el día los paneles generaban la sombra suficiente para abastecer un criadero de lombrices que le permitía recolectar el nitrógeno, ¿no? Entonces era no solamente poner paneles, ¿no? Sino era hacer esta concepción de cuál es mi actividad productiva, qué necesito, cómo puedo crecer, bueno, cómo puedo parte de esta parte de la creatividad, ¿no? Y los mexicanos, pues como decía, somos muy creativos en ese aspecto, ¿no? Pero a veces, no sé, a veces es ideología, por eso decía que el primer punto es la ideología de las personas, el segundo punto es entender estas tecnologías, el querer aplicarlas, y bueno, pues el otro, tercer punto, pues van a ser las políticas. Definitivamente sí hay políticas muy restrictivas, muy enfocadas hacia la generación fósil, hacia el status quo que se tiene ahora mismo de mantenerlo lo más posible en la parte de generación fósil, pues va a ser muy difícil, ¿no? Muy complicado quizás generar estas grandes inversiones o este deseo pues, de colaborar en la parte sostenible, ¿no? Entonces yo creo que son principalmente los desafíos que yo veo hacia futuro, ¿no? Perfecto, Vladimir. Oye, pues retomando un poco también lo que nos has contado y compartido desde tu formación y cómo has llegado a esto, digo, has mencionado desde un inicio la parte de la educación, ¿no? Por alguna razón y temas que no voy a profundizar, truncaste en algún momento tus estudios, pero después tú regresaste a la universidad. Y por otro lado, Vladimir, eres una persona que tiene dos maestrías. Seguramente, digo, salvo que tú me indiques lo contrario, eres una persona que cree en la educación y que cree en el poder que puede tener la educación. Claro. En términos, pues, propiamente de la ingeniería y quizá de otras profesiones, ¿tú cómo ves la integración cada vez más de temas de sostenibilidad, temas de renovables a estas áreas de conocimiento? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué áreas de oportunidad crees que tenemos todavía, pues, en la profesionalización y la formación, pues, sabes, de nuestro siguiente capital humano, ¿no? Porque aquí creemos mucho que usualmente cuando hablamos de estos temas se hablan de muchos temas asociados, pero casi nunca se habla pues también del papel que va a formar la educación, pues para formar no solo las ideas, ¿no? Sino quiénes van a ir a ejecutar todas esas ideas. Entonces, pues preguntarte un poco más al respecto de ese tema. Gracias. Sí, no, el tema de la educación es un factor fundamental en el cambio digamos, de ideología de las personas, en el entendimiento de las tecnologías que hablaba como estos desafíos, e incluso pues de las personas que van a ocupar estos cargos políticos y que van a generar pues sí, mantener este nuevo estilo de vida. La educación es el pilar de todo eso, ¿no? O sea, realmente no es un desafío exclusivo para las renovables, es un desafío del país, de la humanidad. Es básico el hecho de poder pues fortalecerse, ¿no? Empoderarse con este conocimiento, ¿no? Con este tema. Yo fui ingeniero en energía, bueno, pues sí me especialicé en eficiencia energética, me desarrollé realmente muy vagamente en eso, porque realmente me apasionó tanto lo solar bueno, pues dejé de lado un poco la eficiencia energética. Siempre que puedo en los proyectos de solar, siempre trato de meter mi cuchara en temas de eficiencia. Pero bueno, entendí que para generar un impacto tenía que aprender más. Yo hice una maestría en desarrollo sostenible para entender todos estos conceptos. Después empecé a ver que pues es un tema económico para hacer un impacto más amplio, porque bueno, mi motivación principal fue mi familia, pero pues ahora no solo es mi familia, sino es ver por mi propia empresa, por mi país, por el planeta, ¿no? Decía muy idealista, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Por eso también decidí estudiar finanzas para poder entender modelos matemáticos, con que lo he sabido, pero bueno, soy ingeniero, yo nunca tuve unas bases financieras o cosas así que
eran necesarias para generar modelos de negocio, digamos, importantes. Y bueno, en el tema de la educación ha habido, pues sí, un rezago. Yo creo que las universidades, hablamos universidades que son muy académicas, muy hacia la ciencia de frontera. Yo lo vi, por ejemplo, en mi universidad, que lo veo muy en el sentido como ingeniero. Pues sí, yo estudié una carrera de ingeniería aplicada, pero yo creo que mis exámenes y mis tareas eran, a ver, vamos a ver quién da el ancho para la maestría, ¿no? A ver quién da el ancho para investigar. Pues, era muy demandante. Yo según iba a estudiar y y trabajar y no, ya las primeras semanas dije, no, no sé, esto no se va a poder. Dije, si quiero terminar la carrera a tiempo. Pero una de las limitantes es que es muy académico y cuando se salen a la vida laboral, oye, la verdad, a veces no saben ni abrir ni agarrar unas pinzas. O sea, no saben a veces detallitos, ¿no? Muy sencillos en la parte, digamos, del día a día, ¿no? Incluso en la parte académica se saben, pues, los modelos ahí, derivadas o integrales para modelos matemáticos, pero a la hora de aplicar, pues, a lo mejor no hace falta tanto conocimiento, a lo mejor es el por qué hacerlo, ¿no? Hay algo más, ¿eh? Hay esta motivación, este deseo, este entendimiento, en el que sí veo este gap. Por eso sí veo la parte de profesionalización a nivel, digamos, no técnico, no me gusta llamarlo así, pero más práctico, más hacia qué necesita la industria. Porque uno de los limitantes que yo veo en la generación distribuida, también es, de los tres puntos que me decías de desafíos, pues es justamente el tema de la educación del personal, realmente capacitado. Porque hablando en generación distribuida, hablamos de empresas pequeñas. Pero en general en México, el número de personas desempleadas que se autoemplean o empresas formales, hay una gran diferencia entre empresa formal con una estructura, con un órgano de control, con reglas claras, a empresas familiares que hacen lo mejor por su familia, tratan de ganar recursos, tratan de generar ingresos, beneficio para los demás, pero a veces de manera desorganizada, lamentablemente. Los universitarios, cuando entran a trabajar a estas empresas, pues son como todólogos. Oye, yo necesito a alguien que sepa vender, que sepa diseñar, que sepa hacer marketing, que sepa hacer videos. Y bueno, pues espérame, su motivación, él se especializó a esto, ¿no? Y lo quieres un todólogo, ¿no? De alguna forma, la educación muy puntual es una de las áreas principales para el desarrollo. Estos cursos, este complemento que podemos dar a la parte de la ciencia dura a la ciencia práctica. He visto otras universidades tecnológicas que me agrada un poco su modelo porque dice, mira, ahí dentro de su tira de materias, pues tiene todas estas. Vamos a ver que si hace prácticas profesionales en una empresa, pues bueno, qué actividades va a hacer que estén correlacionadas a esta materia y se las revalido, ¿no? Me parece que se llama programa dual. Estos programas, por ejemplo, me agradan, ¿no? Porque dicen, oye, entran a la empresa a hacer cosas reales, ¿no? Y empiezan a entender qué conocimiento me hace falta para desarrollarme correctamente, para generar un impacto, ¿no? Entonces es lo que hace falta. También hay empresas que se dedican a dar capacitación muy especializada, que entienden cuál es la necesidad real de las empresas y bueno, y es acomodar, a lo mejor ya tienen el conocimiento, a lo mejor no le vas a enseñar cosas desde cero, ¿no? Ya tienen las bases, pero es que lo puedan amoldar, que lo puedan saber qué de ese conocimiento es el indispensable para poderse desarrollar o qué es lo que necesitan las empresas, ¿no? Entonces realmente la educación pues juega un rol importante, realmente es la base de todo, no solo de renovables, ¿no? Es algo que sí o sí lo tenemos que desarrollar. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, David y yo lo platicamos mucho como desde una visión que se necesita más transversalidad, ¿no? Al final yo creo que somos muchísimas personas y hay para todos, o sea, yo creo que hay los que, como dices, ¿no? Se van a muy ciencia de frontera, se súper especializan y no podrían jamás agarrar una pinza, ¿no? Pero también se necesita pues el otro lado y los que saben hacerle al marketing. Entonces es como importante esta transversalidad de nuestra educación que se ha vuelto ya tan especializada hasta cierto punto y la educación pues no ha evolucionado en muchísimas décadas. Entonces... Pues sí, es interesante y como dices, nosotros también creemos que la educación es el pilar de todo, ¿no? No solo de renovables. Entonces, ahondando un poquito más en este tema y en los jóvenes, vaya, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que quieren iniciar o profundizar en una carrera de energías renovables? Claro. Pues bueno, para mí lo principal es de que estén claros en su motivación. Yo lo he visto incluso con muchos compañeros jóvenes, porque como yo me trunqué mis estudios casi por 10 años, entonces cuando yo regresé a la universidad, pues yo era de los más grandes. Pero bueno, un consejo fundamental es que sean congruentes con sus deseos. Primero que lo escriban.
que digan, bueno, ¿qué quisiera motivar? ¿Qué me motiva? ¿Cómo me siento? Y hay veces que son cosas banales, pero hay algo detrás, ¿sabes? Decían, bueno, viajar mucho, bueno, ¿qué esperas lograr con eso, ¿no? ¿Qué impacto quieres hacer? Entonces, de alguna forma hace falta hacerse las preguntas correctas para construir este deseo, esta formación y de ahí darle esta congruencia. Es algo que necesitan mucho los jóvenes, ser congruentes, porque sí me ha tocado ver casos pues, lamentables, ¿no? De gente muy hábil que siempre sacaba dieces en la escuela y yo decía, no puede ser, como yo me esforcé toda la semana a estudiar y él ahí como si nada saca un 10, pero pues no tiene claro, ¿sabes? Y entonces trabajaba aquí, trabajaba allá y para mí fue muy triste verlo, pues en un trabajo que no disfrutaba, ¿no? Yo decía, oye, pero pues, si tú eras súper inteligente, ¿no? Tú eras súper hábil, o sea, yo te admiraba, ¿no? Y él, pues no es que tenga un puesto bajo, es simplemente que no disfruta lo que hace. Entonces tenemos que enfocarnos a esta visión, trabajar en lo que disfrutamos. Entonces, si uno se quiere dedicar a las renovables, uno lo tiene que disfrutar, tiene que saber que eso es lo que yo deseo, tener esa congruencia, construir esos valores, esa, digamos, autenticidad, es lo que hace falta, que el joven tenga esa claridad, porque cuando estamos empezando, estudiando, pues dices, quiero irme por acá, a ver dónde salta la liebre, pues me voy para allá, ¿no? Entonces, puede ser que es lo mejor, ¿no? O puede ser que admiren a una persona que porque tiene un auto, porque tiene X o Y, no sé, o está viajando. Bueno, pues sí, esto le admiras de esa, pero ¿qué más, no? O sea, eso realmente te va a llenar, ya lo tienes y luego ¿qué, no? A veces muchas personas pasaban, ¿no? Nunca se sienten satisfechas, ¿no? O sea, siempre buscan algo más, siempre deseas lo que no tienes, ¿no? Entonces es entender qué disfrutarías. Yo creo que ese es el reto que los jóvenes, de que hagan esta conciencia de entender. Yo cómo me veo y cómo disfruto, qué me quisiera ver, qué en lo que está en mis manos puedo lograr alcanzar. Porque también otro que he visto es de que para mí mi sueño ideal es que todo me salga bien un día, que todos lleguen, me saluden, que alguno me dé un regalo y dice, bueno, pasas tu éxito a un externo, bueno, que esté en tus manos alcanzar, ¿no? Entonces por eso hablo de esa congruencia, ¿no? Que tengan esa claridad, que se fijen esa meta y que trabajen por ella, ¿no? Que persigan ese sueño. Vladimir, tomando este punto que acabas de comentar, ¿cuál es la contribución que tú quieres hacer o que dijiste, yo quiero contribuir de esta manera al sector energético y más allá quizá de mi país, ¿no? O sea, en general, cuando tú te hiciste esta pregunta y determinaste esta convicción que tienes, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que pensaste? Pues mira, hubo varios momentos. El momento clave que decidí en la parte solar fue porque venía de esta como depresión o esta de que estaba en otra industria en el que sentí que los ideales por los que yo trabajaba, pues al final no eran esos, ¿no? O sea, no había esa congruencia, ¿no? Y bueno, pues llegó un punto en mi vida que pues yo quería pues tener a mi familia, sentar, ¿cómo se llama? Como sentar cabeza, formar una familia. Y empezaron pues a haber varias crisis, varios problemas, cortes de energía, temas económicos y el reconocer que, bueno, pues este impacto de renovable y decía, no solamente es técnica, o sea, no solamente es poner un panel y ya, sino realmente es un cambio, es una concepción. Y el hecho de que mi motivación como tal, la verdad, no era tanto poner paneles solares o vender inversores, que bueno, yo soy en el tema de inversores, no era eso realmente. Mi motivación iba a generar un impacto positivo, un cambio en el estilo de vida, ¿no? Incluso, pues me ha costado trabajo, pero incluso con la familia, decir, oye, pues no comprar tanta ropa, ¿no? ¿Para qué queremos tanta ropa, no? Entonces llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? De toda esta ropa no la he usado en mucho tiempo, ¿no? Vamos a donarla, vamos a regalarla, que le dé uso a alguien más. Y entonces este cambio, ¿no? Algo que me hizo hacer notar es reconocer que si quieres un estilo de vida hacia futuro, tienes que empezar por ti mismo, por cambios incluso pequeños y los tienes que hacer patentes, ¿no? Aquí en casa separamos la basura, aunque al final la siguen mezclando, pero bueno, tratar de cosas que yo decía, no por ganar dinero, pero le decía a mi esposa, bueno, pues vamos a llevar el vidrio, el aluminio al centro de reciclaje, ¿no? No tanto por, gastamos más dinero y tiempo en ir, pero pues no es eso, no es el dinero, ¿no? Es tratar de hacer ese impacto, ¿no? Y ya mi esposa ya lo hace, ¿no? Por ejemplo, o ya incluso algunos familiares ya los empiezan a realizar cambios pues no solo poner paneles, a veces sí me escuchan y quieren poner paneles, pero no es lo único, empiezan a ver que hay cosas más, cosas adicionales. Yo creo que fue mi familia, realmente, yo por eso siempre lo menciono que es mi familia. Ahora que tengo pues a mi niña,
pues no sé, cambió mi vida, ¿no? Además de mi esposa, el primer cambio en mi vida radical fue mi esposa y mi niña vino a contribuir, a robustecer de que tengo que hacer algo y motivar y, digamos, trabajar con demás personas, organizaciones, en que tenemos que dejar algo bien para nosotros mismos y para las generaciones futuras, ¿no? Yo quiero que mi hija en un futuro no esté viviendo crisis de guerras por el agua, por la energía, ¿no? Que digamos, darle esta resiliencia energética, esta resiliencia de vida, ¿no? Sí, 100%. No, y todas estas acciones que dicen, yo siempre he sentido que pues van con la congruencia, como dices, ¿no? Entonces, son variadas, pero todas van unidas, la verdad, y están relacionadas. Entonces, esta es la primera sección de nuestra entrevista. La segunda sección inicia ya con una tradición en la que cada entrevistado deja una pregunta para el que sigue. Entonces, a ti te dejaron una pregunta y tú dejarás una pregunta para quien sigue sin saber quién es. Ok, Pues, la pregunta que te dejaron es más, no es tan una pregunta, pero lo que nos dejó fue que nos platique qué acciones cree él que hace para mejorar o disminuir su huella negativa en el mundo hacia el medio ambiente o incluso dejar una huella positiva en el medio ambiente. ok. Bueno, sí, en este tema, pues han sido por ejemplo, mi ropa, o sea, tomé la decisión de no tener un closet súper lleno. De hecho, mi closet lo partí a un tercio y dije, lo que quepa aquí, eso es lo que voy a usar. Mi esposa no le gusta mucho porque luego dice que me veo igual siempre en las fotos, pero esa fue una decisión, ¿no? Por ejemplo, cambiar con esto, las cosas que consumimos, con las baterías que utilizamos. Por ejemplo, ya mencioné estos ejemplos. Obviamente, pues estoy trabajando en la industria solar, tengo paneles solares. Yo, pues no sé si causa un efecto negativo a la red, pero yo estoy inyectando 30% de energía extra de la que yo realmente necesito. Pues no sé si realmente o sea, les recomienda a los demás hacer. Y no creo, la verdad, porque podemos causar problemas en la red, pero es algo que yo dije, bueno, voy a poner un poco más para compensar de alguna forma la energía que estuve consumiendo y la estoy regalando, la verdad, yo no estoy recibiendo dinero por eso y no me quita el sueño, ¿no? Entonces, de alguna forma pues decía, regalar algo de energía para compensar lo que estuve consumiendo. Pues autos eléctricos, finalmente, después de hace unos años, yo llevo conduciendo auto eléctrico desde hace 6 años. El auto eléctrico como tal no es un tema de sostenibilidad, a mi juicio. Un tema que daría más sostenibilidad es el transporte público, electrificar estos, digamos, de todos estos grados de movilidad, desde micromovilidad, digamos, movilidad personal. Yo siento que está más hacia la movilidad pública, reducir con un camión, con un tren, pues cientos, miles de coches, ¿no? Pero lamentablemente no los tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo desde hace 6, 7 años tengo, sí, ya casi 7 años auto eléctrico y mi esposa yo también decía, oye, pues también quiero que la cambies, ¿no? Entonces, finalmente lo logré. Pero bueno, pues no sé, consumir productos, tratamos de que sean productos con empaques biodegradables o el agua, por ejemplo, simplemente. Antes era pues, comprar botellas de agua, ¿no? Decía, bueno, pues podemos ahorrar y tener un garrafón o incluso ahora mismo, no he querido comprarlo, pero ya está la instalación, por ejemplo, en la casa para generar agua a partir de la humedad del aire. Las soluciones que hay en el momento es como un clima, es altamente, consume mucha energía, por eso de las soluciones que hay una en particular que utiliza una molécula que se llama MOF 303, que está hecha a base de aluminio, la cual tiene una estructura, digamos, esférica, en la cual del mismo tamaño de la molécula del agua. Entonces, este polvito, esta sustancia, al estar en contacto con el aire, atrapa el agua y aplicándole calor, que puede ser con un colector solar, no necesitas poner un microondas, sino que puedes extraer agua, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, son cambios que estoy haciendo, ¿no? Incorporando en la casa. En la casa, pues sí, es el tema de eficiencia energética, de aislarla, digamos, del gas, por ejemplo. Y ese es un tema que esa es otra área que me puedo extender mucho, que preferiría no entrar tanto en detalle, que si uno va a cambiar equipos electrodomésticos de gas a electricidad, tenemos que robustecer la parte eléctrica, porque no solamente es cambiar, yo dejé las lavadoras de gas y porque de alguna forma, y la estufa.
pero pues de alguna forma la electricidad no me lo puede compensar porque pues sí, las tarifas eléctricas te dan hasta 15 kilowatts residencial. Si yo quisiera tener más de 15 kilowatts, pues necesito un transformador, una subestación, y la casa donde estoy pues no está preparada para poner un transformador, y muchas de las casas que hay en el país no lo hay. Entonces yo decía, bueno, pues son cambios que están en mis manos, ¿no? Incluso las ventanas, ponerle una película para que no entre los filtros UV, ¿no? Entonces es implementar acciones que cuando uno está comprando algo, ponerse en el sentido, oye, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente es algo que va a causar un impacto? Comprar tenis, por ejemplo, yo tengo unos de hace 7 años y pues sí sirven. Yo siempre que llego de usarlos los limpio, ¿no? Y pues ¿para qué me compro otros, no? Si están buenos, ¿no? Y sirven, pues no me quiero comprar otros, ¿no? Tratar digo, son cosas o acciones que yo estoy implementando, ¿no? Está buenísimo, sí, 100% de ser un consumidor más consciente. Es correcto, es este cambio, ¿no? Porque dices, yo necesito pues comer, necesito vivir, necesito vestirme, necesito transportarme, necesito hacer cosas, necesito divertirme. Bueno, ¿de qué forma lo puedes seguir logrando? Pues de manera más consciente, ¿no? Claro, totalmente. Oye, Vladimir, ¿qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente entrevistado o entrevistada? Perfecto, pues eh, ¿cómo lograría él inspirar a las personas para trabajar, digamos, pues pues en sus motivaciones, ¿no? ¿Cómo inspirar a las personas para alcanzar sus motivaciones? Perfecto. Vladimir, otro tema. En este momento, ¿qué es lo que tiene atrapada tu atención? ¿A qué le estás dedicando tiempo? ¿Hay algún tema en particular ahí que pues te interese mucho, que estés estudiando? Bueno, sí, ahorita pues terminé la parte de mi maestría en finanzas, sobre todo porque estoy desarrollando proyectos cada vez más financieros, más que técnicos. La verdad que ya la parte solar ya se ha vuelto pues muy sencilla, de alguna forma. En las áreas de oportunidad en las que veo de desarrollo del país es el tema de la movilidad eléctrica, en el tema del almacenaje. Entonces son áreas en las que me he estado, digamos, especializando. Pero bueno, pues yo cada vez trato más con personas. En el pasado era yo lo quiero hacer, y hay veces era que trabajaba con personas y decía, no, espérame, yo lo hago porque es más rápido. Y eso pues era hace 20 años, una cosa así. Y llegó un punto en el que pues me saturaba, ¿no? Y al día de hoy dependemos de personas, dependemos de las visiones de alguien más, y a lo mejor pueda caminar para allá en un vector, digamos, que luce que es distinto al tuyo, pero puede ser que no, puede ser que realmente estén en un común, digamos, en una visión común, pero con diferentes acciones, ¿no? Entonces, últimamente me he especializado. Las especificaciones que he estado haciendo ahora, por ejemplo, son algunas certificaciones para generar líderes, porque yo me interesa trabajar en cómo motivar a las personas, cómo desarrollarlas, porque ya no solo es trabajar en mi sueño, es entender el sueño de alguien más, ver cómo se alinea a un sueño general, y pues entonces impulsarlo, ¿no? Inspirarlo, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues espero terminar mi certificación de coach. Ya pasé todos los procesos, y ya nomás estoy en la parte de evaluación final. Y bueno, pues yo decidí ser coach para lograr permitir que las personas alcancen sus propios sueños, ya no mis sueños, sino hacer que las personas logren su sueño. Y si yo le identifico a alguien que quiere lograr algo bien en el beneficio pues no sé, al planeta o a sus ideales, pues cómo lograr inspirarlo, porque eso es algo que he visto como área de oportunidad. Por eso decía al principio de los desafíos, que la gente a veces quiere cambiar, pero no sabe cómo. O sea, no se sabe especificar una meta, o no se lleva ese compromiso, ¿no? La gestión del cambio, ¿no? Por ejemplo, en estos temas de liderazgo, pues hablábamos de cómo generar una agenda para la gestión del cambio, ¿no? Entonces, pues son herramientas, digamos, de trabajo, pues sí, con personas, con generar este liderazgo, pues para lograr generar un impacto, ¿no? Padrísimo. Y bueno, ya casi llegando al final, la siguiente pregunta o siguiente tema que te gustaría tocar es que nos recomiendes a nosotros y a nuestros podescuchas un libro. Puede ser del tema que sea, un libro que creas que a ti te marcó y que puede ser pues de beneficio para Sí. otros. Pues mira, ahorita mismo el que más me ha impactado es El líder que no tenía cargo.
el líder que no tenía cargo, porque me ha tocado trabajar con personas que dicen, oye, es que yo no tengo el puesto que tú, ¿no? Y dice, oye, yo no tengo ningún gran puesto, ¿no? ¿Sabes? Y hay personas que no tienen ningún cargo y además son líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr impulsar? Yo es el que recomendaría ahora mismo, porque ese es el que, digamos, me ha marcado más en este año, ¿no? De los que leí el año pasado y que ha marcado mucho de la labor que he hecho en estos momentos, ¿no? Que cómo a pesar de que una persona sea congruente, sea visión, puede inspirar y motivar a alguien más, ¿no? Generar cambios positivos, que es algo que necesitamos. Antes de irnos, Vladimir, ¿hay alguna persona o alguien que tengas en mente a quien nosotros debamos entrevistar? ¿Alguien con quien nos recomiendes? Eh, pues sí, hay muchas personas, no sé en qué área en particular les gustaría. Pues sí, justo de estos temas, ¿no? Que hemos venido trabajando, energía Eh, renovable, sostenibilidad. De energía. Pues mira, hay, por ejemplo, pues yo le llamo mentor un poco se llama Peter Eschenbach, por ejemplo. Es alguien al que yo he admirado mucho, muchos años, sobre todo porque ha tenido una visión más financiera, más, digamos, no cuadrada, pero digamos más estructurada. Y es algo que he aprendido, porque yo suelo ser muy creativo y mi cerebro luego dispersa mucho. Y algo que yo he admirado en él es, digamos, esta congruencia, porque es lo que yo deseo ahora mismo, ¿no? Que si deseo algo pues sí, tener muchas ideas, es bueno la lluvia de ideas, pero también es mejor fijarse un plan y trabajar sobre él, ¿no? Entonces es algo, y él ha estado mucho en el tema de utilities, de utility scale, porque sería pues otra mirada, ¿no? Que es el tema de generación distribuida, y Peter Eschenbach es quien se ha dedicado más hacia el tema de utility, ¿no? Pero bueno, la parte que más le admiro es esta parte de congruencia, esta parte de estabilidad, ¿no? De darle esta continuidad, ¿no? Perfecto, A sus Vladimir. ideales. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto platicar contigo y compartir este espacio. La verdad es que una entrevista muy, muy padre y pues bueno, muchísimas gracias por todo, Vladimir. No, no, al contrario, muchas gracias por su tiempo.